Damos la bienvenida al siguiente ponente. Dr. Israel Palomo Sánchez. Con el tema, embolización de arterias bronquiales. Buen día, mi nombre es Israel Palomo Sánchez, radiólogo intervencionista radicando en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Agradezco la invitación al 9º Congreso de Imagenología 2023 con el tema de embolización de arterias bronquiales. La hemoptisis se define como la expectoración de sangre originándose del árbol traqueobronquial y deberá diferenciarse de la hematemesis, cuyo origen es sangrado del tubo digestivo alto. La hemoptisis, cuando es severa, presenta una emergencia médica que puede llegar a causar insuficiencia respiratoria y la muerte secundaria de asfixia. Presenta una mortalidad del 35 al 85% y, de acuerdo al volumen expectorado, se puede clasificar en leve cuando el esputo hemorrágico es ocasional o menor a 100 mililitros en 24 horas. Moderada cuando la hemoptisis presenta una pérdida menor a los 200 mililitros en 24 horas. Y severa cuando el volumen puede variar de 300 a 600 mililitros en 24 horas o cualquier sangrado hemoptoico que disminuya la hemoglobina 1 gramo por decilitro. La mayoría de los casos, el origen del sangrado es dependiente de la circulación bronquial. Otras fuentes de sangrado corresponden a la circulación de la arteria pulmonar o de origen aórtico. Hay que caracterizar la circulación pulmonar como una circulación de alto flujo y baja presión, correspondiendo al 100% del gasto cardíaco, y esta da aporte sanguíneo desde el bronquiolo respiratorio hasta el alvéolo. Su origen es directo del corazón. La circulación bronquial, por otro lado, es una circulación de bajo flujo y alta presión. Corresponde al 1 o 3% del gasto cardíaco y da aporte sanguíneo al bronquiolo principal hasta el bronquiolo terminal. Su origen es directo desde la aorta torácica. En la fisiopatología de la hemoptisis se ha visto que cuando existe un compromiso en la circulación pulmonar por vasoconstricción, trombosis y vasculitis, las arterias bronquiales proliferan y se hipertrofian de manera compensatoria hasta reemplazar gradualmente la circulación pulmonar. Existiendo una inflamación crónica del parénquima pulmonar, este se asocia al aumento del calibre de las arterias bronquiales, resultando en una comunicación anómala con las arterias o arteriolas pulmonares. Los procesos inflamatorios liberan factores de crecimiento geogénicos, promoviendo la neovascularización, y estos vasos nuevos son de paredes delgadas y frágiles que, al exponerse a un aumento de la presión arterial, tienden a la ruptura, condicionando hemoptisis. La mayoría de los casos tiende a ser leve y autolimitada. Las causas de hemoptisis son muy variadas y las principales tienden a ser secundarias a infecciones, tales como infecciones por tuberculosis, siendo la causa o la principal causa a nivel mundial. Otras infecciones son por hongos como aspergillus, micetoma, infecciones no tuberculosas, bronquitis crónica, abscesos hepáticos, fibrosis quística. En caso de neoplasias, es secundario a enfermedad metastásica, adenocarcinoma bronquial, endometriosis. Las causas cardiovasculares pueden ser una falla cardíaca severa, ventricular izquierda, estenosis mitral, tromboembolismo pulmonar, aneurismas aórticos, aneurismas pulmonares, fístulas
o malformaciones arteriovenosas y lesiones iatrogénicas en caso de cateterismos pulmonares. Enfermedades inflamatorias como vasculitis y causas variadas como aspiración de cuerpo extraño, contusiones o traumatismos pulmonares o posteriores a biopsias. El diagnóstico comienza con una adecuada historia clínica, evaluando al paciente para descartar o valorar la posible causa etiológica. Se deben descartar infecciones, preguntando por exposición o historia de tuberculosis. Valorar enfermedades pulmonares subyacentes, historia de cirugías recientes o el uso inadecuado prolongado de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. El diagnóstico puede ser con broncoscopía, siendo la modalidad de elección en el diagnóstico en el tratamiento. Sin embargo, su sensibilidad disminuye cuando se presenta una hemorragia masiva, sin lograr detectar adecuadamente el sitio de sangrado. La tomografía axial computada se ha considerado la modalidad de imagen diagnóstica de elección en pacientes con hemoptisis. Nos permite diagnosticar del 60 al 100% de los casos y ofrece la oportunidad de valorar el parenquima pulmonar, qué segmentos o lóbulos se encuentran afectados, y al administrar medio de contrastes nos da información de las estructuras vasculares intratorácicas. La circulación pulmonar es dual, correspondiendo, como comentaba hace un momento, a las arterias pulmonares y las arterias bronquiales. Anatómicamente, las arterias bronquiales dan irrigación a los bronquios, mediastino posterior irrigan al nervio vago, la pleura visceral son vasa vasorum de la aorta y de la arteria pulmonar e irrigan el tercio medio del esófago. Las arterias bronquiales tienen un calibre en el origen de 1.5 milímetros y va disminuyendo gradualmente hasta 0.5 milímetros al entrar al segmento broncopulmonar. Se originan a nivel de T3 a T8, siendo la mayoría entre T5 y T6. Cadwell, en 1948, describió 4 patrones en el origen de las arterias bronquiales, clasificándolas entre convencionales y no convencionales o de origen anómalo. Las arterias bronquiales las clasificaron en 4 tipos. El tipo 1 siendo el más frecuente, con un porcentaje del 40.6%, da origen a una arteria bronquial derecha única que se origina del tronco intercostobronquial, y la arteria bronquial izquierda es doble, siendo superior e inferior, originándose directamente de la aorta torácica. La arteria bronquial tipo 2, con una frecuencia del 21.3%, presenta una arteria bronquial derecha única, originándose del tronco intercostobronquial, y una arteria bronquial izquierda única, con origen directo de la aorta torácica. La arteria bronquial tipo 3, con una frecuencia del 20.6%, tiene origen de las ramas derechas, originándose del tronco intercostobronquial y de la aorta torácica. Las arterias bronquiales superior e inferior se originan directamente de la aorta torácica. Y la arteria bronquial tipo 4 da origen a 2 arterias bronquiales derechas, originándose del tronco intercostobronquial y de la aorta torácica, con una arteria bronquial izquierda originándose directamente de la aorta torácica. Aquí tenemos imágenes de angiografía donde observamos la rama derecha con un origen de un tronco intercostobronquial, dividiéndose, dando una rama con trayecto cervical intercostal para la primera y segundo espacio intercostal,
y la arteria bronquial derecha con un trayecto anterior e inferior dirigiéndose hacia el ilio pulmonar. Aquí vemos un origen anómalo. En la siguiente imagen vemos un origen anómalo de las arterias bronquiales, siendo un origen común, dando una rama derecha y una rama izquierda. Aquí tenemos también el origen directo de la arteria bronquial derecha y otra rama, origen directo de la aorta torácica de la rama bronquial izquierda. Las arterias bronquiales anómalas se originan fuera del espacio de T5 y T6, siendo originadas o naciendo de la arteria mamaria interna, con un origen de la arteria subclavia, tronco tirocervical, arterias frénicas o arterias intercostales. Aquí vemos ejemplos de arterias bronquiales anómalas con un origen de las arterias mamarias, tanto de derecha como izquierda, o como les había presentado previamente, un origen común directo de la aorta torácica. Aquí vemos arterias bronquiales con origen de las arterias frénicas. Los hallazgos angiográficos habituales de las arterias bronquiales anómalas son un aumento en el diámetro de las arterias, existe una hipervascularidad con la administración del medio de contraste. Podemos ver la extravasación del medio de contraste con tinción del parénquima pulmonar. En esta imagen valoramos o visualizamos la arteria bronquial con un trayecto tortuoso. Vemos la hipervascularidad o angiogénesis vascular y tinción del parénquima pulmonar por extravasación del medio de contraste. En esta imagen observamos la arteria bronquial derecha con un trayecto tortuoso, con un aumento del diámetro, hipervascularidad y una comunicación con ramas de la arteria pulmonar. Cuanto al tratamiento por radiología intervencionista, se busca embolizar las arterias bronquiales que estén dando origen a la hemoptisis. Los objetivos del tratamiento va a ser mantener la vía aérea permeable, optimizar la oxigenación y estabilización hemodinámica. Habitualmente los materiales a utilizar son catéteres diagnósticos que nos permiten hacer una angiografía torácica utilizando catéteres universales o cola de cochino. En la búsqueda selectiva de las ramas bronquiales se pueden utilizar catéteres Cobra, catéteres Simmons y arterias y catéteres mamarios. Una vez cateterizadas las arterias pulmonares, se nos permite acceder de forma selectiva a la arteria bronquial. Se puede utilizar directamente los catéteres diagnósticos para una embolización directa de las arterias, o si las arterias tienden a ser muy pequeñas, utilizamos microcatéteres. Y los materiales para embolización pueden ir desde micropartículas de 300 a 500 micras, así como coils. Estos son ejemplos de pacientes que presentaron hemoptisis. Esta es una paciente femenina de 35 años que presenta en la radiografía de tórax un infiltrado acinar en el lóbulo superior derecho. La tomografía de tórax nos muestra una zona de consolidación y cavitación en el lóbulo superior derecho, con un sangrado masivo. La paciente
Pasa a la sala de hemodinamia, donde se cateteriza la arteria intercostobronquial, observando la rama bronquial derecha con múltiples ramas y extravasación del medio de contraste depositándose en el parénquima pulmonar. Esta paciente se emboliza con partículas de 300 a 500 micras utilizando un microcatéter para un abordaje selectivo de la rama bronquial. Esta última imagen corresponde a la angiografía de control, donde solamente vemos el trayecto del medio de contraste con la opacificación de la rama intercostal del tronco intercostobronquial. Otro paciente con antecedente de hemoptisis que involucra el lóbulo inferior izquierdo. Se cateteriza la arteria bronquial observando una rama común que da origen a la arteria bronquial derecha y a la arteria bronquial izquierda. Selectivamente se utiliza un microcatéter cateterizando la arteria bronquial izquierda. Y en este paciente lo que se decide para embolizar es utilizar un microcoil para evitar la embolización paradójica por reflujo del material embolizante. En este caso es un paciente con antecedente de infección, observando múltiples nódulos con cavitación de distribución difusa. Este paciente se somete a broncoscopía, documentando sangrado del pulmón derecho. Pasa a la sala de hemodinamia, donde se cateteriza el tronco intercostobronquial y de forma selectiva se cateteriza la rama bronquial derecha con microcoils, embolizando con micropartículas de 300 a 500 micras. Una vez alcanzado el objetivo de embolización, se hace una angiografía del tronco intercostobronquial, observando solamente la opacificación de la rama intercostal. Las complicaciones en la embolización bronquial habitualmente puede ser dolor torácico que se maneja con analgésicos ligeros, dolor de espalda. En caso de que se presente embolización de las ramas esofágicas, se puede presentar disfagia, la cual va a durar unas semanas. Puede haber un síndrome posembolítico, caracterizados por fiebre, y se ha descrito infartos del cordón medular debido a la embolización de la rama que puede comunicar a la arteria de Adam-Kiewicz. Muchas gracias por su atención.